Anita, you tell us when we're supposed to start. Bienvenidos a todos y todas a la conversación de Malva. ¿Pueden los artistas achicar el Sahara? Entre Hans Ulrich Obrist y Gabriela Rangel. Los micrófonos permanecerán silenciados durante la charla y les pedimos por favor mantener sus cámaras apagadas. La conversación se llevará a cabo en inglés para priorizar la fluidez del encuentro. Los que deseen traducción simultánea encontrarán el icono circular de interpretación en la barra inferior, donde podrán seleccionar el canal de audio español para poder escuchar en ese idioma. La charla está siendo transmitida en vivo en el canal de YouTube de Malva y quedará online una vez finalizada la conversación. Muchas gracias y en breve daremos comienzo. Ahora, para nuestros participantes internacionales. Welcome, dear participants, to Malva's public talk, Can the Artist Shrink the Sahara? Hans Ulrich Obrist in conversation with Gabriela Rangel. Your microphones will be muted during the talk, and we kindly request to maintain your cameras turned off. The conversation is being broadcasted live through Malva's YouTube channel and will remain online when it is over. The talk will take place in English to favor a more fluid exchange. Thank you everyone for joining. Gabriela? Thank you, Anita. Thank you, the Muchas gracias, Anita. Muchas gracias al equipo del Malva. Muchas gracias a los fideicomisarios, los miembros de la Junta o Directorio, todas las personas que se conectaron hoy, al público. Y estoy complacida de tener conmigo a un gran amigo y una persona que admiro profundamente. Lo admiro porque es ubicuo, es una persona que está en todos lados. Pero además lo admiro porque Hans Ulrich Obrist es una de las personas más serias, que se toman más en serio la preservación de la memoria y del legado, y algunas voces que de lo contrario desaparecerían. Él logró armar un corpus de conocimiento enorme gracias a un archivo de historias orales, y ha entrevistado a personas a lo largo de muchísimo tiempo en Latinoamérica. Él generó 3 libros, justamente está a punto de terminar el tercero. El primero se llama Conversations in Mexico, después Conversations in Colombia, y ahora Conversations en Chile, conversaciones en México, Colombia y Chile, donde entrevista a personas cuyas voces de lo contrario desaparecerían. Así que es muy importante estar acompañados de alguien como él. Me gustaría lanzar esta conversación muy amigable. Hans, ¿quieres decir algo? Simplemente hola a todos, estoy muy contento de poder verlos a ustedes y poder entablar esta conversación. También quiero agradecer al equipo de Malva por haber organizado este encuentro. Maravilloso verlos a todos. El equipo de Malva ha hecho un esfuerzo muy grande y acá tenemos gente del Departamento de Comunicaciones, del Museo y de la Sociedad de Amigos, la Asociación de Amigos de Malva. Es un esfuerzo muy conmovedor el que se está haciendo, a pesar de que estamos operando en un mundo inmaterial, por así decirlo, salvo que decidamos desafiar la situación que estamos viviendo. Creo que la pandemia lanzó una observación o disparó una observación con la que me gustaría empezar. Y esta es una observación que tiene que ver con una conversación que tuvimos tiene que ver con Alfred Metro, un suizo argentino, suizo igual que Hans. Él vino a Mendoza, se acercó a Mendoza cuando era muy joven y él aprendió el mapuche y el español muy temprano en su vida, en su tierna infancia. Después fue enviado a la escuela, al gimnasio, y tuvo conexiones con Georges Bataille y se transformó en un etnólogo y etnógrafo muy importante, y en el año 1928 organizó la primera exposición dedicada al arte precolombino en París. Es una exposición que fue decisiva para el arte moderno en Latinoamérica. Esta anécdota tiene que ver con Jorge Luis Borges y este hombre. Ellos se llevaban bien, digamos, pero no eran muy cordiales a veces en su trato. Y acá me gustaría decir algo, porque Jorge Luis Borges invitó a sus amigos y a sus conocidos en Buenos Aires a principios del siglo XX, estamos hablando de la década del 20, a visitar el Puente Alsina. El Puente Alsina es
puente ubicado en un lugar en donde la ciudad y la pampa, según Borges, era visible, esta frontera era visible, es decir, acá uno se podía dar cuenta dónde terminaba la ciudad y dónde empezaba la pampa. Él invitó a Trieu La Rochelle, encantado de visitar el lugar, e inclusive le dio un nombre a la pampa, lo llamó como el vértigo horizontal. Él dijo, La Rochelle, la pampa es un vértigo horizontal. Y Borges lo alabó mucho por esto, porque Borges dijo, qué bueno que se le ocurrió a usted darle un nombre a algo que yo no podía nombrar. Y después invitó a Metro para que se acercara en el año 28 y fundara el Instituto de Etnografía, situado en Tucumán, y empezó a desarrollar un vínculo muy cercano con la revista Sur. Borges lo invitó y dijo, y él le dijo, ¿cómo se puede ver la pampa desde acá? Es necesario ver la pampa desde un algarrobo, es necesario verla desde la pampa y no desde una especie de torre de marfil. Entonces creo que esto es parte del problema con la naturaleza. Nosotros no la vemos desde el algarrobo, no la vemos desde el punto de vista mapuche, sino que la miramos desde el puente. Y este es el motivo por el cual yo soy reticente a abrazar algo que en el año 2002, Olprufen, el Premio Nobel de Química, dijo que era una nueva era geológica que había empezado con el Antropoceno. Entonces, Hans, te quiero preguntar, ¿qué pensás acerca del Antropoceno? ¿Te parece que es una noción que podemos adoptar, que podemos hacer nuestra sin considerar las comunidades nativas? ¿Es algo que es factible, incluso hoy día? Creo que es tan fascinante que vos empieces presentando a Retro, porque siempre que tenemos conversaciones, siempre tengo la oportunidad de aprender de ti. Y eso es algo, una experiencia que a mí me encanta. Nuestra colaboración empezó cuando Alfred Raza y eh, tú curaron conjuntamente la exposición sobre el glissant de Lidia Cabrera cuando te encontrabas en Nueva York. Fue una de las últimas exposiciones que vos organizaste en Nueva York, y de hecho fue un proceso muy fascinante porque se me ocurrió por metro. Justamente hoy hablaste de este suizo argentino, este académico suizo argentino, y lo que sucedió en ese momento con la exposición de Glissant es que nos dimos cuenta que podía ser muy importante en términos de ecología, porque Glissant siempre habla de esta idea de estar todos juntos, de estar en relación con nuestro medio ambiente. Y esto está contrapuesto a la separación típicamente colonialista del medio ambiente que Glissant muy bien explicó. Por eso es muy importante para nosotros organizar una exposición, para poder hacer una exposición que ponga de relieve este kit de herramientas que ofrecía Glissant para el siglo XXI. Hay tantas dimensiones, obviamente está la naturalización, el concepto de la mundialité o la mundialidad, la opacidad, exhibidos en esta exposición, y el concepto de archipiélago también, que Glissant trató de aplicar una institución artística que hace que sea tan pertinente para nosotros. En este momento se generó la idea de generar un museo en la isla Martinica que no eh, tratar al arte como commodity, no tenía que ver con imponer un manifiesto o una definición de nuestros tiempos, pero más que nada que pasar por el concepto de la escucha. Eso es particularmente pertinente hoy en día, este concepto de la escucha, algo que tenemos que aprender en lo cotidiano. Glissant quería generar una institución que fuera un lugar que trascendiera los pensamientos y que buscara un punto utópico en donde las diferentes culturas y las diferentes imaginaciones se pudieran encontrar, donde hubiera un punto de encuentro para estas culturas. Y él también quería una institución que pudiera no solamente hablar de las urgencias, sino que también nos mostrara cómo podemos responder los humanos a estas urgencias, porque esto es algo muy pertinente hoy en día en relación con la crisis climática. ¿Cómo podemos hacer para responder a estas urgencias? En relación con la ecología, tú hablaste del antropoceno. Creo que Lynn Margulies es muy interesante para mí pensar en esta
en esta experta, porque ella se encontraba con las hipótesis de Gaia, ¿no? Y lo desafiaba Lovelock y lo desacreditaba con respecto a esta teoría de Gaia. Y yo creo que yo lo entrevisté con respecto a este tema, pero al mismo tiempo Lee Margulies necesita recibir este crédito porque es la co-desarrolladora de este concepto de Gaia. Y esto para mí es la noción más interesante, quizás para mí es una referencia muy importante según la cual podemos generar como un terreno en común. Es interesante ver que Lee Margulies también es una referencia para Bruno Latour, para su reciente exposición, con lo cual esta creación del concepto del planeta simbiótico, el concepto de terreno común. Y también me gustaría hablar de la poetisa Etel Adnan, con quien yo hablo cada 15 días. Es como un oráculo esta mujer para mí, porque aprendo muchísimo de ella y escuchándola. Y ella lo que dice es que es necesario que el mundo tenga una unión, no una separación, que en el mundo reine el amor, no la sospecha, y tiene que reinar un futuro común y no el aislamiento. A mí me parece que estas palabras son súper pertinentes para hoy en día en relación con el planeta, en estos tiempos que estamos viviendo la crisis de COVID. Sí, creo que tenemos que retrotraernos a los orígenes del problema, que es la noción del tiempo abordada por nuestras comunidades aborígenes y el conocimiento de plantas. ¿Podemos ir mostrando las diapositivas un poquito para mostrar una cosa nomás? Quiero mostrar la imagen de una persona de origen aborigen, de Cecilia Vicuña. Acá podemos ver esta imagen, artista chilena que vive actualmente en Nueva York. Esta obra pertenece a la colección del Malva y es una obra en la cual ella está utilizando la una especial distribución típica to de represent los artistas aborígenes con el fin de representar la vida cotidiana en estas comunidades. En este caso, ella utiliza esta distribución con el fin de criticar la imposición religiosa del Occidente en el Nuevo Mundo. Y hay muchas prácticas, más que religiosas, espirituales, se podría decir. Hay prácticas espirituales que no tienen que ver con la religión organizada y que son válidas entre los pueblos aborígenes. Avanzamos, por favor, quiero mostrar la obra de Abel Rodríguez. A ver, regresamos un poquito, regresamos a la anterior. Aquí estamos. Esta es un dibujo muy hermoso de Shero Anaue Jatiwe. Shero Anaue nació en la frontera entre Brasil y Venezuela, pertenece a la comunidad de los Yanomami, y él lo que hizo fue inspirarse en un artista mexicano. Él fue a hacer un workshop en su comunidad y fue gracias a este artista mexicano que impartió este workshop que Shero Anahues se convirtió en artista. Y él está muy interesado en la representación ritualística. Aquí tenemos un ejemplo de un wow, que es un cinturón que sirve para sostener el pene. Avanzamos, por favor. Les voy a mostrar algo más, un poquito más. Bien, el árbol. Este es un ejemplo muy importante porque nos habla de lo que un informante nativo puede hacer con su propia historia. Como empezamos con Cecilia Vicuña, artista que fue capacitada como artista, es una figura chamánica, es poetisa además, y ella incorporó estos conocimientos en sus performances. Y aquí tenemos una persona de una comunidad aborigen que vive en Colombia y que trabajó como experto botánico, así se ganó la vida, ¿no? Y aquí tenemos entonces una transición de un tipo de dinámica a otra, y acá tenemos, esto tiene que ver mucho con Alejandro von Humboldt, que en el siglo XIX trabajó muchísimo con una temática que le preocupaba muchísimo, que era la observación de la naturaleza, cómo vivimos la naturaleza y cómo estamos conduciendo la naturaleza a lo largo de una determinada senda que implica la destrucción de todos los recursos valiosísimos que tenemos en Sudamérica. Humboldt nos advirtió
que un lago que se encuentra en Venezuela advirtió que se estaba encogiendo este lago, y esto ya lo advirtió a principios del siglo XIX. Él llegó a principios del siglo XIX a Sudamérica, y en el siglo XXI estamos viviendo el mismo fenómeno. El Sahara se está expandiendo cada vez más y tiene una superficie 10% mayor que la que tenía la última vez que los científicos tomaron mediciones. Esto fue en 1920. Entonces, hace poco se presentó una nube de restos del Sahara, de la Jalima, que se vieron en Venezuela y en el Caribe, es decir, que viajaron a lo largo del Atlántico, este polvo, este polvillo que se llama Jalima. En paralelo, nosotros tenemos una pequeña aldea de Siberia que se encuentra a 3.000 millas de Moscú, unos 6.000 kilómetros. Según los científicos, es el lugar más frío del planeta y llegó a 100 grados Fahrenheit, 40 grados Celsius en un momento. Es decir, una temperatura comparable a la de Miami y la de Las Vegas. Horrendo. Si vamos a la selva amazónica, la selva tropical más grande, que nos ayuda a luchar contra el recalentamiento global y además supuestamente el lugar más protegido sobre el planeta, el Amazonas está siendo destruido sistemáticamente por la agricultura, la minería ilegal, la deforestación, los incendios eh, forestales, lo cual está impulsando al Amazonas a un punto de no retorno. La pregunta es, ¿cómo podemos luchar para que esto no suceda? ¿O cómo desde nuestro rol podemos aportar una diferencia, ejercer una influencia ante este paisaje tan desolador? Hans. Gracias, Gabriela, por esta maravillosa presentación. Quería hablar un poquitito acerca de esta idea de las campañas que los artistas llevan a cabo, campañas ambientales. Pero antes de hacer esto, me gustaría formularte una pregunta más que tiene que ver con nuestra presentación y las imágenes que estuvimos mirando, porque Cecilia Vicundia, yo tuve la oportunidad de hablar con ella en junio y después hicimos una muestra juntos y una charla en conversación para un grupo chileno con nuestra editora Carol Mata. Tenemos Carol justamente es su cumpleaños, así que feliz cumpleaños, Carol. De alguna forma, Cecilia Vicuña habló mucho acerca de la importancia de escuchar el lenguaje o las lenguas, y nos surgió a estudiar el mapuche. De hecho, nos dio un libro de poetas mapuches verdaderamente extraordinarios que ella se encargó de traducir. Hablamos mucho del riesgo de la extinción de las lenguas y la importancia de hablar acerca de estas lenguas y escucharlas, traducir estas lenguas en peligro de extinción. Sé que tú hiciste investigaciones sobre la lengua mapuche y estos poetas. Esto es muy interesante, por ejemplo, en el caso de Sebastián Calfuqueo, que está presente en una de las diapositivas de la presentación, y también esta idea de prestar atención, de escuchar las lenguas y de salvar las lenguas. Esto tiene que ver mucho con Lidia Cabrera. Me gustaría decir que Metro solía decir que él había empezado a soñar en una lengua que no era la suya propia, materna. Esta es una noción muy importante, ¿no? Él era una persona que tenía un vínculo muy cercano con Lidia Cabrera. Lidia y Metro eran muy amigos, entonces sí, sí, por cierto. De hecho, intercambiaron muchas cartas desde principios de los 30 hacia fines de los 30, creo que más bien se conocieron. No, ay, me estoy equivocando, no, me corrijo, se conocieron en la década del 40, porque Cabrera le mostró a Metro una ceremonia vudú y él escribió un libro sobre la cultura vudú que fue publicado por Victoria Ocampo y el Grupo de Sur. A ver, te voy a mostrar la carátula del libro. Bueno, se está desarmando un poquitito. Es fascinante, ¿no? El hecho de que Cabrera y Metro estuvieran conectados, porque Glissant nos enseñó muchas cosas.
Él fue mi mentor y yo hablé con él mucho acerca del armado de exposiciones. Y él lo que me decía era que era necesario alejarse de la homogeneización globalizada del mundo artístico, de las exposiciones itinerantes, que es necesario, decía él, generar exposiciones capaces de escuchar el contexto local. Y él hablaba del concepto de mundialité, perdón, que se aleja de la globalización homogeneizadora. La globalización homogeneizadora tiene que ver con la monotonización, como decía Stefan Zweig, que conduce a una separación del hombre, de la humanidad con respecto al medio ambiente. Y al mismo tiempo hay reacciones contrarias, como nuevas formas de nacionalismo y falta de solidaridad. Y Glissant decía, es necesario resistirse a las dos cosas, la globalización homogeneizadora y la contrarreacción también. Él decía que había que abogar por la mundialité, mundialidad, un diálogo global que tuviera por objeto cambiar en base a la escucha y cambiar gracias al intercambio con el otro. Yo puedo cambiar gracias a mi intercambio contigo, Gabriela, sin perder mi identidad, al contrario, fortaleciendo, enriqueciendo mi identidad. Y él decía que eso debía ser una exposición, y eso sucedió con nuestra exposición. A mí me parece que esta es una aplicación maravillosa del pensamiento de Glissant, porque armamos esta exposición de Glissant como kit de herramientas. También hablamos de sus amigos artistas como Chuck Dixon y artistas contemporáneos que están trabajando hoy en día inspirados por Glissant como Judy Meritou. También mostramos dibujos del archivo de Glissant. Y me acuerdo de la primera reunión que tuvimos en la Sociedad Americana contigo, Gabriela, porque hablábamos de hacer una exposición que no fuera específicamente una exposición Glissant Cabrera mejor. Y hay muy poco traducido de estos autores y gracias a ti empezamos a encontrar muchas traducciones y nos sentimos muy agradecidos con respecto a estas traducciones de Cabrera. Y me llamó mucho la atención la manera, no solamente cómo escucha Cabrera, sino la manera como trabaja el tema de la historia. Contanos un poquitito más acerca de Cabrera, porque es un kit de herramientas muy útil y creo que lo bueno sería que los que nos escuchan tengan ganas de leer a Cabrera. Muchas gracias de darme la oportunidad de hablar de Cabrera, porque Cabrera era una personalidad muy particular en ese momento, viajó a París con mucho esfuerzo. Las personas piensan que era una mujer privilegiada, que era una cubana blanca con plata, pero al contrario tuvo que juntar peso sobre peso para poder ir a París y estudiar pintura. Empezó a estudiar en l'École du Louvre y empezó a cursar con su amiga, de cuyo nombre no me estoy acordando. A ver, ya les muestro. Aquí podemos ver a Cabrera zarpando allá por los años 20 hacia París, con Emilia Peláez, la pintora, que era una íntima amiga, y ella quería ser realmente artista, pero sucedió que encontró una escena, un escenario muy sorprendente en términos de etnografía, etnología, antropología en Francia, y eso la fascinó profundamente. La fascinó el hecho de que en Cuba, su país de origen, nadie, a excepción de su cuñado, era consciente de la importancia de mantener las fuentes originales de los descendientes de los esclavos en sus legados, en sus religiones, perdón, y rituales animistas, mantenerlos vivos. Entonces ella decidió pasar de ser artista a ser etnógrafa. Es así como regresa a Cuba y se toma el tiempo para ser presentada por las personas que trabajaban para su familia. Estamos hablando de las empleadas domésticas. Los empleados domésticos empezaron a armar una sociedad secreta con religiones animistas. Ella ingresó en ese círculo y se transformó en una fuente confiada. Ella se hizo cargo de traducir todo esto en los cuentos negros de Cuba. Como sabemos, fueron publicados por la editorial francesa Gallimard y para ella
la primera edición de los Cuentos Negros de Cuba fue publicada en el 36. Fueron publicados primeramente en francés, lo cual es bastante revelador. Después su historia es muy complicada porque Lidia Cabrera era una mujer queer y creo que lo queer de su vida privada le permitió ingresar en estas sociedades secretas cubanas. Creo que le sirvió de salvoconducto, digamos, esta condición de ella para poder ser mucho más confiable como fuente. Al punto tal que eh, Lorca visitó Cuba por ella, Lorca estaba con ella y él vio que estaba sucediendo todo esto. García Lorca también tenía un amante que tuvo tuberculosis, estuvo muchos años en Suiza, en los Alpes, donde te encuentras tú, Hans, hoy en día, cuidando a su amante. Después fueron a España cuando estaba sucediendo la Guerra Civil Española, es así como su amante muere, ella decide volver a París y en ese momento decide que va a dejar atrás la pintura, que va a quemar todas sus pinturas y que va a regresar a Cuba para dedicarse a trabajar como persona dedicada a mantener el legado de los afrocubanos. Y si no fuera por ella, sería muy difícil contar con este legado hoy día. De alguna manera, ella estaba haciendo lo que hizo Metro con la región de Corrientes y de Chaco, y también con estas poblaciones que estaban a punto de perder su idioma, su lengua. Entonces, la cuestión no solamente pasa por el traducir, sino también mantener viva la lengua de una determinada comunidad, porque si uno deja que muera, se pierde parte del planeta, se pierde la explicación del planeta en términos de plantas, conocimientos, espacio-tiempo, todas estas nociones, ¿no es así? Sí, es muy importante. De hecho, esto es lo que ella hizo con este archivo. Es un archivo que tiene que ver con la pluralidad de la cultura cubana. También ella también, esto fue lo que a mí me fascinó a lo largo de estas conversaciones y hablar de la historia. Yo tengo más de 1000 horas acumuladas en el archivo y estoy muy agradecido contigo porque vos me presentaste su mundo, me introdujiste a su mundo. Y también hay una distinción muy interesante porque ella habla de estas historias, no como transcripciones, sino como transposiciones. Y a mí me parece que esa es una distinción muy interesante, no solamente transposiciones, sino que también ella es como un eslabón faltante entre el Caribe francófono y el Caribe hispanófono a través de CESER. Una cosa que nosotros descubrimos es que la primera traducción, Le Retour a mon pays natal, era la traducción de Lidia Cabrera. Y la primera traducción de Roger Gallois, otra persona que vino a las tierras argentinas, y otra persona cercana, Georges Bataille, que vino a la Argentina y que desarrolló un vínculo muy estrecho con el Grupo Sur y Victorio Campo, y que estuvo años y años aquí, Roger Gallois, que le dio le langage de pierre, el lenguaje de las piedras, para que fuera traducido. Es decir, que la primera traducción de le langage de pierre, el lenguaje de las piedras, fue a cargo de Lidia Cabrera. Es decir, que es como una conservadora, una guardiana de los idiomas, ¿verdad? Por supuesto, nosotros los conectamos a través de la exposición, Glissant barra Cabrera, la crítica del aislamiento. Esto es algo que tenían en común Glissant y Cabrera, pero otra cosa que me resulta muy fascinante es que no solamente tendió puentes entre las culturas Cabrera, sino también entre disciplinas. Como escritora de ficción, ella criticó la fetichización de los artefactos africanos descontextualizados entre los intelectuales parisinos, algo que realmente es fascinante. Como traductora alentó la solidaridad entre los pensadores más eminentes como M.S. Serres o otros artistas del Caribe como Wilfredo Lam y Amelia Peláez. Y Alfredo Lam era un artista que se superponía un poco, por así decirlo, con Glissant, porque él jugó un rol muy importante para el Museo de Glissant de la isla Martinica. Acá tenemos una imagen que perteneció. ¿Recuerdas que la incluimos en la exposición? Sí, estaba en la exposición. Qué bueno que la tengas contigo. Muy bien.
Y esta es la carátula, la tapa. Ella era pintora, también era cosmóloga, lingüista, como era etnógrafa, antropóloga, botánica también, taxónoma y obviamente activista por supuesto, perdón. Tenía pensamientos profundamente anticolonialistas y se puede decir entonces que Cabrera tenía una fuerza anticolonialista muy fuerte, muy potente. Entonces está esta idea de ser verdaderamente interdisciplinarios, esto de lo transdisciplinario, esto en lo que incursionaron tanto y dijeron que era tan importante Cabrera y Glissant. Esto también tiene que ver con lo que estamos tratando de encontrar en los artistas. Tiene que ver con la pregunta que vos formulaste anteriormente. ¿Qué podemos hacer en el mundo artístico? ¿Qué pueden hacer los artistas con respecto a la crisis de la extinción y la crisis ambiental? En la Serpentine Gallery que yo dirijo y con nuestro equipo Back to Earth, volviendo a la Tierra, el año pasado empezamos con este proyecto y lo lanzamos en enero y siempre trabajamos con Gustav Metzger, que era un amigo muy estrecho de la Serpentine. Él era un queridísimo amigo, Gustav Metzger, y él venía a visitarme en mi oficina todas las semanas prácticamente, y siempre me recordaba que teníamos que luchar contra la extinción y que teníamos que generar nuevas maneras de pensar y de actuar en este mundo, que teníamos que hacer diferentes tipos de compromisos. Y bueno, Gustav desgraciadamente murió en el proceso, hicimos muchos procesos con él, por ejemplo, hicimos una exposición educativa, una maratón de la extinción, la Extinction Marathon, que tuvo más de 50 participantes de nuestro continente. Todas las charlas tenían que ver con cómo luchar contra la extinción. Y Gustav siempre me decía, este tema no terminó por haber hecho 5 proyectos. Es un proyecto que nos tiene que ocupar la vida entera y él decía, tienen que hacer campaña, etcétera. Esto lo tomamos muy en serio y para nuestro 50 aniversario nosotros armamos un equipo Back to Earth, de vuelta a la Tierra, con artistas y otros expertos para responder a la emergencia climática a través de la campaña, de hacer campaña. La exposición es lo que decía Glissant, ¿no? Con este Museo de Martinica. Él decía, no solamente tenemos que señalar las urgencias, sino que también tenemos que encontrar agencia para poder responder a estas urgencias. Por eso invitamos a todos los artistas a que generaran campañas y obviamente el proyecto se demoró, como la mayoría de nuestros proyectos, y esto sucede en todo el mundo debido a la crisis del COVID-19. Pero bueno, probablemente esta exposición tenga lugar el año que viene. Pero bueno, esto es importante porque tiene que ver con el activismo. Lanzamos un montón de campañas online durante el confinamiento y una de ellas tuvo lugar en abril con Jane Fonda, Chicago y Swoon. No solamente tiene que ver con las constelaciones interdisciplinarias, sino también las alianzas entre diferentes instituciones y encontrar alianzas no solamente en el mundo artístico, sino también encontrar alianzas que se proyecten hacia diferentes universos desde el mundo del arte. Esto es lo que nos alentaron a hacer Judith, Chicago, Soon y Jane Fonda. Aquí tenemos entonces una alianza con la Serpentine, con la participación de Greenpeace USA, una asociación de mujeres para las artes, y esto generó una campaña global de arte para la tierra. El pedido, digamos, o la solicitud de presentación de candidaturas fue muy inclusivo, con un hashtag específico. ¿Y de qué se trata? Es una campaña creativa global para abordar a la crisis global, a la crisis del clima global y generar conciencia. Como nos dijo Jane Fonda en este proceso, nosotros podemos darnos cuenta de que es necesario mostrar un mejor camino para no volver a lo normal, porque lo normal implica, por ejemplo, afectar el Ártico y la Antártida, las crisis de refugiados, la desigualdad, las injusticias. Entonces, lo que nos dice Jane Fonda es que la idea no es volver a lo normal. Y esta fue la primera campaña, entonces, que nosotros lanzamos en este periodo de incertidumbre y de distanciamiento social. Esto fue lanzado en el mes de abril.
o la falta de manifestaciones personales es como un llamado a poder hablar y manifestarnos al margen de la situación actual. Hay una nueva campaña en la cual estamos abordando cuestiones relativas a lo urbano, al agua, y estamos colaborando con el arquitecto David Adjaye. Y yo no diría el próximo año, a mí me parece que es un proyecto a largo plazo, de 15 o muchos más años. Con esto de celebrar el 50 aniversario, estamos poniendo la mirada en los próximos 50 años. Entonces vamos a tener en cuenta estas campañas. Y a mí me parece que es una posibilidad. Y después la cuestión es cómo podemos conectar esas campañas con la sociedad en su conjunto. A mí me parece que este es un punto muy importante porque nuevamente nos lleva a esta pregunta de ir más allá de las exposiciones, ir más allá del formato típico de la exposición. Sí, creo que es muy adecuado que hayas presentado este marco, porque antes de la pandemia y el hecho de renunciar a nuestras libertades por causa del confinamiento y darle la autoridad al Estado, el Estado se hace cargo de cuidarnos, por así decirlo, para poder superar esta crisis. Hubo, por lo menos en Latinoamérica, o quizás debería decir en todos lados, pero creo que estuvo más que nada concentrado en Latinoamérica. Hubo un momento muy complicado, hubo una revuelta en Chile que tenía, hubo revueltas entre los, por ejemplo, contra los incendios que tenían lugar en el Amazonas, hubo reclamos por los grupos feministas, inclusive en Cuba, un país bastante reprimido, por cierto. Pero debido a la pandemia, todas estas movidas se volvieron silenciadas, se apagaron un poco porque no sabemos qué es lo que va a venir. Pero creo que al volver a personas como Metro, tenemos que pensar en cómo podemos hacer para reconstruir esta idea de la modernidad. ¿La modernidad sigue estando viva? ¿Podemos hablar todavía de la modernidad o es algo diferente a lo que estamos viviendo? Porque esto es mucho tiempo antes de Hal Foster. Él dijo que el etnógrafo era fundamentalmente un artista y un historiador que estudiaba los archivos y estudiaba las tradiciones vivas para poder entender las realidades. Me gustaría volver a este momento de la década de 1920, un momento olvidado en donde hay un momento de mucha fertilización cruzada. Tenemos a Cabrera, tenemos a Metro, tenemos a MSC y muchas personas que piensan en estos cruces y después Glissant de alguna manera viene a ser como una destilación de todos estos conceptos. Con lo cual mi pregunta es, ¿podemos seguir hablando de la modernidad? ¿Terminó la modernidad? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que va a venir? Para mí, Metro, como vos nos introdujiste a Cabrera durante la exposición de Glissant, yo hice también nos presentaste a Metro y yo me puse a investigarlo. No estoy muy familiarizado con el trabajo de Metro. Metro pensó acerca de esta idea de la producción de realidad. Él fundó, Glissant fundó una escuela en la isla Martinica, quería armar un museo. Hasta donde yo sé, en sus cartas a Lidia Cabrera y su libro sobre la cultura vudú, que él editó con el Grupo Sur, él era extremadamente consciente de la importancia de no ver estos sistemas nativos del conocimiento, de verlos como algo remoto, ¿verdad? Algo como latino y alejado, que en realidad esto es algo que está vivo, esto es algo que nos está informando en todo su sentido de la palabra y que tenemos que tener un abordaje horizontal. Y somos tan ajenos a eso que tenemos que empezar a aprender el concepto de tiempo y espacio, según los mapuches, pero también los Wari, los Yelomami y también muchísimas otras comunidades aborígenes. Es en ese momento que vamos a aprender a
alejarnos del pensamiento eurocéntrico, pero realmente no estamos abordando lo que hemos recibido como legado, perdón. Según Levi Strauss, que es el etnógrafo en su máxima expresión, esta persona nos está diciendo a fines de los años 20 en Tucumán todas estas cosas y empieza a tener choques con la élite, obviamente, Metro. Por eso tenemos que recuperar este tipo de pensamiento y tenemos que ponerlo de relieve hoy en día para no solamente una exposición, sino también para plantear una nueva manera de pensar sin ser populistas, sino más bien siendo serios. Podemos hablar del tiempo en términos de lo que es la transición entre el siglo XVIII al siglo XIX, el tiempo que es estacional y el tiempo, por otro lado, del progreso de la modernidad. ¿Podemos abordar el tiempo desde otro lugar? Y esa es mi pregunta con respecto a la modernidad. ¿Podemos seguir hablando de la modernidad cuando estamos confinados en cuarentena y cuando nos vemos obligados a estar acá? En pro de la seguridad del colectivo? Esa es mi pregunta. Esa pregunta podría ser una exposición en sí misma, ¿verdad? Sí. Podría ser una exposición sobre el tiempo. Sí, podríamos armar una exposición sobre el tiempo. Voy a leer a Metro ahora porque puede ser nuestro próximo proyecto después de Cabrera y Glissant. Eh, Podemos utilizarlo a Metro quizás como kit de herramientas también para armar una exposición. Es una persona muy interesante, Metro, porque era una persona muy curiosa, no solamente visitó la zona chaqueña, sino también que visitó el Caribe y visitó Hawái, trabajó en Hawái. Y las circunstancias de su muerte fueron muy extrañas, un tanto sombrías, pero Metro era un conector muy interesante. Él conectó, por ejemplo, se conectó con personas en África, en Brasil. No fue muy activo en Brasil, por lo menos no hasta donde yo sé, pero tuvo un vínculo muy cercano con Pierre Berger, el etnógrafo, y tuvo un intercambio muy abundante, epistolar, con Berger, hablando del candomblé. Por ejemplo, hablaban de cuestiones relativas al candomblé. Eh, este es una persona, por ejemplo, que deberíamos agregar a nuestro kit de herramientas, sin lugar a dudas, para la exposición. Y estabas diciendo que Levi Strauss tuvo un intercambio con él. Sí, Levi Strauss lo admiraba y de hecho la primera carta, la primera presentación que dio en el Collège de France fue por invitación de Levi Strauss, justamente. Lo invitó a dar una disertación en el Collège de France. Sí. Sí, porque de hecho, Levi Strauss, yo entrevisté a Levi Strauss, ¿en serio? Para la Domus Magazine, para la revista Domus. Fue una experiencia fascinante la de entrevistarlo, porque ya tenía más de 90 años, casi 100, y yo justamente lo visité para enriquecer mi archivo, y él me dijo que no se sentía con ganas de dar otra entrevista porque tenía casi 100 años, ya había dado miles de entrevistas, y él me dijo que solamente iba a acceder a la entrevista si le hacía una pregunta que nadie más le hubiera hecho. Y él me dijo, vuelva, me dijo, en algunos meses lea mis entrevistas y si se le ocurre alguna pregunta que nadie me haya formulado en mi vida, podremos hacer la entrevista. Alberto Fernández, que eh, me dio una charla sobre Metro hace algunos días, Álvaro Fernández Bravo, me dijo que el obituario fue escrito por Levi Strauss, el obituario de Metro. Tenemos que encontrar ese obituario, sin lugar a dudas. Levi Strauss me alentó entonces a leer todas las entrevistas para hacerle la pregunta inaudita y encontré un extraño episodio que tenía que ver con su metodología, porque una vez dijo que había hecho modelos, o sea, como maquetas en 3D o en 4D o quizás en 5D de sus libros.
Eso significa que a la mayoría de a diferencia de la mayoría de los escritores que tienen tarjetas o fichas, ficheros, lo que él hacía era generar espacios multidimensionales para la escritura de sus libros. Eso lo mencionó al pasar en una entrevista, no había podido encontrar nada más yo con respecto a esto, entonces después de investigar un poco sobre el tema, le dije, me gustaría que ahondemos sobre el tema. Y bueno, él me dijo, sí, es verdad, es un tema del cual yo nunca hablé y me gustaría tratarlo en la entrevista, pero él me dijo que eso no debía ocupar más de 20 minutos o media hora. Entonces fui a su oficina y él tenía una de estas maquetas. Y ¿Cómo eran estas maquetas? Eran como pedacitos de papel muy pequeñitos, ilustrando a las personas, por ejemplo, con palabras claves, conceptos, dimensiones, capítulos, y era como la exposición del diccionario en la cual Leonora Carrington en el libro de México me habla de su diálogo con Marcel Duchamp y las sogas, esta exposición que tuvo lugar en París y en Nueva York también se hizo esta exposición y se muestran las sogas como elemento de exposición. Y eran pequeñas sogas estas, como pequeños hilos en realidad. Entonces lo que hacía él era construir estos espacios multidimensionales. Él hablaba mucho del concepto del tiempo. Cuando uno quiere hablar del tiempo, uno no puede tenerlo en dos dimensiones solamente, es necesario construir este modelo o esta maqueta. Y una de las maquetas estaba sobre su escritorio. Y él me dijo que las demás maquetas habían sido destruidas cuando las había entrado alguien a limpiar su oficina. Qué accidente tan trágico, ¿no? Porque terminaron siendo arrojadas a la basura. Alguien vino, entró a la oficina, la limpió y esas maquetas desaparecieron. Simplemente una anécdota. Entonces, bueno, esto es muy interesante en relación con cómo escribir un libro como modelo multidimensional. Es como una exposición, algo que me resultó muy fascinante porque pensé las maquetas que se arman para las exposiciones y la analogía con ellas. Sí, te iba a preguntar si piensas, estabas hablando conmigo antes acerca de los humedales. Esto es algo que tenemos que abordar aquí, porque nadie habla de los humedales. Los humedales están desapareciendo desde 1900, el 54% de los humedales ya han desaparecido. Y los humedales son una fuente riquísima de biodiversidad, igual que las selvas tropicales, y bueno, nadie habla de los humedales. No es un tema sexy, no es un tema atractivo. Es muy importante hablar de los humedales. Qué bueno que hayas mencionado la temática, porque es muy urgente desde ya que hay una desaparición masiva que se está viviendo de los humedales a nivel planetario. Y esto es lo mismo que se ve con muchos otros fenómenos, cosas que no aparecen en las noticias. eh, Son extremadamente pertinentes, sin embargo, porque hay vidas, especies enteras que están desapareciendo con la desaparición de humedales. Maya Hoffman es la fundadora del proyecto Luma, un proyecto artística con el cual estoy colaborando. Es una nueva institución este proyecto que Maya inventó y hay muchas exposiciones que empezaron a tomar forma y bueno, el año que viene se van a inaugurar diferentes edificios y diferentes espacios, diseñados por Albert Serra, por ejemplo, pero, por ejemplo, en el Camargue, que es uno de los humedales, y el padre de Maya, que es el cofundador del World Wildlife Fund, el fondo de la Fundación Vida Silvestre, él falleció recientemente, tenía casi 100 años, y estamos hablando de la misma generación que Gustav Metzger. Gustav, de hecho, se sintió profundamente inspirado por el trabajo del fundador del fondo de la World Wildlife y él decidió mudarse al Camar y salvar los humedales, no solamente en el Camar, sino que también lanzó campañas globales. Eh, Hoffman, el fundador del fondo de la World Wildlife, viajó por todo el mundo como adoptando la misión de salvar la vida silvestre. Tenemos una exposición que se inauguró en Arles, que se llama It's Urgent, es urgente,
que de alguna manera inspiró muchas de mis exposiciones, entre ellas la exposición sobre Glissant. Glissant también alentó el concepto de que las exposiciones fueran más allá del espacio museístico, que tuvieran una llegada a la sociedad en general. Entonces tenemos una exposición en donde a los artistas se los invite a armar afiches manifestando lo que a ellos les parece que es urgente. Es una exposición móvil, igual que Do It, es una exposición que se hizo durante el confinamiento y no fue algo planificado por antemano. Básicamente la gente en internet empezó a revisitar Do It durante el confinamiento, durante la cuarentena, siguiendo las instrucciones que son como el núcleo de esta exposición. Trabajamos mucho con Serpentine y con ICI, también con un proyecto de Google para generar una nueva versión de Do It, de esta exposición. Y este es el mismo tipo de programa en evolución constante. Tenemos que pensar en exposiciones slow, que evolucionan a lo largo de los años, porque la cuestión pasa por el arte en base a instrucciones, como el caso de la exposición Do It. Las instrucciones juegan un rol muy importante. En Brasil, por ejemplo, nosotros incorporamos todo el concepto de la extracción durante el movimiento de Tropicalia. Hay un arte de instrucciones muy interesantes que también se generó cuando nosotros visitamos México. Ulises Carrión y muchos otros participaron de esto. Es decir, que de alguna manera lo mismo sucede con este proyecto Urgent o Urgent Project, porque a donde vayamos las reverberaciones a nivel local van a ser completamente diferentes y eso enriquece. Entonces, bueno, ¿cómo podemos generar modelos más sostenibles de las exposiciones? No hay transporte involucrado con It's Urgent. La exposición es un proceso que se puede descargar localmente, que se puede imprimir a nivel local y a lo largo del verano boreal va a haber artistas que se van a encargar de nuevos proyectos, nuevos artistas provenientes del sur de Francia, de París. Hay una cuestión de apertura, digamos, de que nunca hay fin a esto. Y hay temas que vuelven todo el tiempo, temas como el futuro en común, la ecología, la desigualdad, la justicia social, el antirracismo. O sea, son temáticas que se abordan con frecuencia como parte de este proyecto o de este proceso. Y pero creo que no solamente se manifiesta a través de exposiciones que sean itinerantes en forma móvil. También esto tiene que ver con la generosidad, porque tiene que ver con el progreso open source, abierto. Se interrumpió un poquitito la imagen porque entró una llamada. Ahora me pueden ver bien de nuevo, ¿verdad? Entró una llamada telefónica e interrumpió. Les pido disculpas. Entonces, puede ser una exposición que tiene que ver con la cultura open source, digamos, la cultura de programas abiertos. Si se puede, por ejemplo, descargar los proyectos e imprimirlos y al mismo tiempo no solamente tenemos que pensar en las exposiciones en esos términos, sino que también si tomamos el pensamiento de Glissant en serio, lo que hacemos en estas exposiciones es invisible para grandes porciones de la sociedad, porque muchas personas no ven, no visitan las exposiciones. Entonces hay que pensar de formas en las cuales nosotros podemos colaborar con diferentes comunidades. Por ejemplo, cuando trabajamos con Alsa Jaifa hace algunos años en la Galería Serpentine, él empezó con una pregunta muy interesante que nos conecta con muchos temas que discutimos hoy en día. Él me decía, ¿qué tipo de legado podemos imaginar para las cosas perdidas, a pesar de esa pérdida? Cosas que nunca existieron incluso. Entonces, él quería que la exposición fuera generosa y que él incluía a un fotógrafo legendario, Trida Uruparo, que había exhibido su trabajo solamente en Instagram, no había llegado a tener exposiciones en galerías y también Miscellaneous, una exposición sobre un músico que solamente había aparecido en YouTube. Entonces la idea fue traer algunas prácticas de diferentes ámbitos y llevarlos al museo, pero él decía que había algunas películas que, por ejemplo,
ejemplo, no se había mostrado en la Serpentine y él lo que decidió es que estas películas debían exhibirse en diferentes barrios, por ejemplo. Y nosotros tenemos una entrada gratuita, obviamente, esa es la línea de base, digamos, la base para cualquier museo que tiene que ver con el tema de la generosidad. Pero una entrada gratuita no es suficiente porque hay una puerta que separa el museo del mundo exterior. Entonces, esto significa que con una puerta que hay un umbral. Y es importante por esa razón poder ir más allá de ese umbral. Como dice AJ, es necesario desarrollar proyectos que puedan tener llegada a diferentes comunidades y no solamente en términos de exposiciones. Estamos hablando de residencias, el apoyo a los artistas que se insertan en estas comunidades y esto nos conduce a nuestro proyecto cívico que nosotros desarrollamos en Dagenham, en un barrio de Londres, donde tenemos una residencia para 4 artistas, Sonia Boyce, Gloria Pilgrim. Estos artistas ahora dedican mucho tiempo en este barrio, back in Dagenham, desarrollando un proyecto que se llama Radio Ballad. También tenemos a Susan Lacey, que quiere hacer un proyecto de escucha. Entonces, esta idea de la curaduría cívica es un aspecto muy importante de todo esto y hay muchísimas más posibilidades que nosotros necesitamos explorar. Creo que lo que tú señalas es muy importante porque el arte es una esfera esencial de la sociedad. El, es una religión secular, el arte, totalmente secular, pero al mismo tiempo el arte permite que las personas ingresen al espacio y que puedan tener un momento privado con otra persona, con las personas. Y no consumir, es un espacio para no consumir, es un espacio para aprender y para compartir, pero no para consumir. Y esto es extremadamente importante. Por eso a mí no me gusta cuando comparan el arte con el shopping, con un shopping mall. En relación con esto, quiero preguntarte algo con respecto a la generosidad, con respecto a la hospitalidad, la amistad del espacio cívico. ¿Cómo podemos contribuir a la causa ecológica, al entorno natural, si nosotros no queremos generar, por ejemplo, un dispositivo fiscal para ayudar a estas causas? Deberíamos poder generar una especie de gravamen para las ventas de arte que podrían llegar a ayudar a mantener áreas que están verdaderamente en peligro, como los humedales que mencionamos o las selvas tropicales, inclusive el Sahara. Esto es algo en lo cual tenemos que pensar y no ser, no es necesario ser sobreviviente de la Shoah como Metzger. Tenemos que poder ser capaces de pensar en estas cuestiones tan urgentes. Creo que es muy importante, es muy pragmático lo que vos decís. Estamos pensando en definir formas pragmáticas, el gravamen ecológico, el impuesto ecológico. Uh, Mi socia es una abogada y creo que tiene razón. Um, el pragmatismo, por supuesto. Antes, creo que esto está conectado con lo siguiente. El otro día leí una entrevista a Elia Hartman que decía que el aula puede ser un laboratorio del pensamiento. Y esto significa no tener un público, es un laboratorio de pensamiento, es una exploración colectiva del pensamiento. Y esto nos enlaza con la open-endedness, esto del concepto abierto como en el mundo del software, ¿no? El open-ended, con las exposiciones. Y se puede involucrar a muchas personas con la exploración colectiva del pensamiento, pero no es una audiencia, no es un público. Y eso se enlaza con lo que dijiste antes, que la cuestión no pasa por el entretenimiento, el arte, sino que tiene que ver más bien con una exploración colectiva. Y es importante que pensemos en cómo luego Cedric Price, el arquitecta, trabajó mucho con John Littlewood y si pensamos en modelos del pasado, pensamos en museos e instituciones y pensamos en Glissant, hay otro modelo muy interesante. John Littlewood y Cedric Price hablaban de eso y estábamos hablando de esto con la calle también. John Littlewood era del teatro de la calle, Street Theater, y ellos
Sí, el teatro vivo, el living theater de la década del 60 y el 70. Este fue John Littlewood y trabajó con mi amigo Cedric Price sobre una estructura llamada el Zampala, que era completamente open-ended, abierto, interdisciplinario y que como el teatro de la calle hacía que la calle entrara al museo y viceversa. Si pensamos en estos laboratorios que son exploraciones colectivas del pensamiento, es interesante pensar en esto del Fun Palace de Littlewood. Y tu punto principal, lo que vos mencionaste con respecto al impuesto ecológico, esto nos conduce al pragmatismo. Y una cosa que yo hice intensamente durante la cuarentena es que empecé a revisitar el New Deal de Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, y recordé que Helen Levitt, a quien visité en la década del 90, una fotógrafa que trabajaba mucho en la calle, es la cineasta también. Yo tenía más o menos 20 años, ella más de 90, y estábamos sentados en la cocina de ella. Era como un trabajo, una sala de trabajo, como una cocina, pero en una sala de trabajo en un día bastante frío de la ciudad de Nueva York, y ella tenía una lámpara como un colgante que colgaba sobre la mesa y era una fuente de calor porque la sala, esta habitación estaba extremadamente helada. Estábamos hablando sentados debajo de la lámpara y el gato de ella se sentó en el medio, porque obviamente el gato estaba buscando calor, como hacen todos los gatos. Y había como una intermediación entre ella, el gato y yo, porque el gato participaba de la conversación, nos miraba al uno y al otro alternativamente. Y esto anticipó mis entrevistas con animales que hice durante la cuarentena en TikTok, ¿no? Les pregunto a los animales sobre sus proyectos no concretados. Esto inspirado por esta artista que hablaba de escuchar a los animales como algo importante. Con Helen Levitt hablamos de la dimensión social del arte y al final de nuestro diálogo sucedió algo sorprendente. Ella me dijo, ¿cuántos años tienes? Ella me dijo, y yo le respondí, tengo 25. Y ella me dijo, es muy posible que a lo largo de tu vida experimentes algo que nosotros vivimos en la década del 30 con la Gran Depresión. Significa una crisis de gran magnitud. Y ella me dijo, si ello sucediera, deberías estudiar el New Deal de Roosevelt. Helen Levitt conocía esto en detalle porque había fotógrafos un poco más grandes que ella que estaban más familiarizados todavía, porque ella era chica cuando en la década del 30, pero hay muchos fotógrafos que recibieron apoyo gracias a estos programas del New Deal, hay muchos de ellos. Entonces es muy difícil tener un pantallazo del New Deal, entonces empecé a leer sobre el tema y los modelos económicos, escribí un texto y lo interesante es que fue algo muy determinado por los artistas y por los curadores, no fue algo determinado por los burócratas, digamos, esto venía de los artistas y los curadores, porque fue particularmente durante la segunda etapa un curador llamado George Cahen que Dewey era un filósofo pragmatista que hablaba de la democratización y que tenía que ver con el anterior experto. Él habló del arte en los centros comunitarios y habló de la democratización del arte. Y esto es muy interesante porque esto se remonta a Glissant también, esto de cómo llevar la filosofía hacia lo práctico, hacia lo cotidiano, la política, armando un museo, una escuela. La escuela, por ejemplo, tuvo un impacto muy importante, la escuela que ayudó a construir Glissant. Glissant ayudó a introducir el creol en la currícula de estudios. Él se resistió y de hecho lo rompió con la fuerte presencia del francés. Él decía, en nuestras escuelas, en mi escuela debe hablarse el creol. El, y esto también a aplicarse en el Caribe anglófono, porque el creol era la lengua común, como una lengua franca a lo largo del Caribe. Entonces, Dewey, a través de su estudiante, Cahill, produjo
una realidad a gran escala de estos programas de New Deal. Y estos programas lo que hacían era generar trabajo para decenas de miles de artistas y arte público. Y la razón por la que hablo de esto en relación con el impuesto verde es que la idea del New Deal es el New Green Deal, el New Deal verde. Hay un libro de Rifkin en donde se habla de estos conceptos. Hay un libro de Rifkin, ¿cómo se llama el libro? El libro es de la autoría de Jeremy Rifkin, se llama The Green New Deal, el New Deal verde. Él habla de la necesidad, porque esta sería otro paso importante desde lo pragmático, no solamente el impuesto verde, sino también el gobierno que genera infraestructura y ayuda para hacer que la economía se vuelva verde. El gobierno generando proyectos de infraestructura. Y también podemos pensar en el programa artístico del New Deal, pero porque qué maravilloso que sería encontrar un programa, especialmente en este momento donde hay tanta precariedad y tanta crisis, si se pudiera generar un programa para los artistas, para que puedan generar nuevas formas de arte público que se conecten con la ecología. Sin duda. Y hay algo que me gustaría decir, estamos a punto de terminar, y eso es, tengo un problema con esta noción de lo público, porque no sé qué es lo público hoy en día, porque nos hemos convertido en clientes o suscriptores de estas plataformas digitales en las cuales pensamos que nosotros nos encontramos en la esfera pública, pero en realidad no. Nosotros estamos renunciando a nuestra información, nosotros somos datos para estas personas, pero no somos lo público. Aquí no tenemos una práctica verdaderamente de corte social. Entonces, mi pregunta es cómo podemos hacer para construir este New Deal con esta nueva realidad, que es una nueva realidad con la que tenemos que lidiar. Sí, creo que todo esto tiene que ver con la participación, tiene que ver, no tiene que ver con el público, tiene que ver con los participantes, el concepto de participantes y cómo las instituciones pueden ayudar aportando democracia. Sí, creo que es una excelente conclusión, Gabriela. Me están diciendo que hay una persona aquí en Argentina, María Estela Spampa, que está trabajando con la gente del New Green Deal. Su trabajo está publicado en una revista. Me encantaría leerlo. Si alguien me puede enviar este link de esta experta Svampa con la revista Ñ, justamente. Y creo que es muy importante subrayar esto, porque claramente, dado que nos encontramos tan alejados a nivel geográfico, nos mantenemos muy bien conectados y ya existe un link, una vinculación entre la gente que está trabajando acá localmente con el Green New Deal. Y quizás para los que quieran saber más, ayer nosotros mencionamos a Alexander Casio-Cortez, mencionamos también a Jeremy Rifkin. Ayer yo hice una charla para DLD, DLD. Este es la conferencia digital de Jeffrey Chalney. Es una conferencia que aglutina disciplinas en torno a la tecnología. La conversación que tuvo lugar ayer también tiene que ver con el proyecto Back to Earth de Mariala Mazzucato y yo participé de esta conversación y yo se lo mencioné a Brian Eno. Brian jugó un rol muy importante cuando nosotros lanzamos el proyecto Back to Earth, de vuelta a la Tierra. Invitamos a Brian Eno, que vive en Londres, y lo invitamos a hacer una exposición solista en la Serpentine. Hace un año más o menos se acercó a nuestra oficina y me dijo, tengo malas noticias, no puedo participar de la exposición. Lo que parecía una mala noticia en realidad terminó siendo una buena, porque nos dimos cuenta de que estaba en la misma tesitura que nosotros. Brian dijo, tengo más de 60 años y si llego a la expectativa promedio de vida, más o menos quizás tenga 15 años
más para vivir. Y él me dijo, este es el tiempo que nosotros tenemos para dar vuelta a la crisis climática, como máximo. Quizás tengamos incluso menos tiempo que eso. Entonces, no puedo hacer una exposición que hable de mí, que hable de mi práctica. Quiero más bien hacer algo, me decía Brian, que tenga que ver con la crisis de la extinción. Y bueno, fue así como la Serpentine nos lanzamos a hacer eso. Y de hecho, nosotros habíamos empezado ya a pensar en cómo hacer campañas de artistas. Entonces, Brian Enos generó un contacto con todas estas disciplinas y él trabaja mucho con economistas. Kate Rivers, por ejemplo, Rivers, perdón, es muy relevante. Kate Rivers escribió este libro sobre la economía de las donas, Donut Economy, o sea, cómo se hace para incorporar la ecología a la economía. Es lo que decía un docente mío en la década de los 80, porque yo estudié economía y ecología en esa época. Y otra persona que mencionó mucho, Brian Eno, es Mariana Mazzucato. Mariana es una gran visionaria. Alejandro Casio Cortés y Mariana Mazzucato tuvieron sus intercambios, pero obviamente hay muchos gobiernos que la consultan hoy en día durante estos tiempos y ella está particularmente involucrada en esta idea de que hay formas muy pragmáticas, porque no puede haber paquetes de salvación económica sin otras condiciones. Por ejemplo, puede ser una catástrofe si el Reino Unido busca una manera de salvarse económicamente sin una responsabilidad como contrapartida, por ejemplo, una mayor conciencia ambiental. Entonces, con estos paquetes de ayuda económica tiene que haber responsabilidades que estén adjuntas, por ejemplo, en torno al medio ambiente. Entonces, para los que quieran saber más acerca de la idea de un nuevo New Deal verde, vale la pena mirar la conversación que tuvo lugar con Mariana Mazzucato ayer, está en el sitio web de DLD. Y también podemos verificar la revista ENIEP con respecto al artículo de Svampa, que está muy vinculado con la gente del Green New Deal, del New Deal verde. Yo no lo leí, así que me gustaría conocerla también. Si pudiéramos establecer una conexión, me encantaría poder tener una conversación con ella en Argentina, sería fantástico. Bueno, debería decir que me has convertido, porque desde que se inició la cuarentena he estado con un ánimo muy sombrío con respecto al medio natural y creo que tengo que hacer algo a nivel activismo. Y me siento convertida. En Venezuela, por ejemplo, el arco minero está destruyendo el medio ambiente. En Brasil, no importa, a nivel planetario, tenemos que ponerle un freno a esto. Y no creo en este momento utópico, no, para nada. Para mí esto es un momento distópico, es un momento pesimista que nos ayuda a trabajar con un estado de alerta, no con levedad. Así que muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de algo que me aterrorizaba, pero al final Lidia Cabrera, Metro, todas estas personas nos inspiran. Y tenemos que volver a la década del 20, al momento Bauhaus, que deberíamos tener ahora, el Bauhaus del funcionalismo. A ese Bauhaus deberíamos retornar y ese es el que tenemos que promover hoy día en este momento. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.